Ahora veamos las partes de un PLC. En la figura podemos ver las partes típicas de un PLC. Ya en la parte central, pues, la más importante, tenemos al CPU. Este CPU es pues la unidad central de procesamiento donde se va a procesar todos los datos y de acuerdo a esto también se va a ver la frecuencia de procesamiento y más características que tiene que trabajar con una memoria. Así que tenemos una siguiente parte del PLC, la memoria de programa y de datos, donde vamos a almacenar toda la información o programación configuración. Asimismo, en la parte izquierda, nosotros tenemos una tarjeta, un módulo de entrada. En esta parte vamos a colocar todos los dispositivos. Pueden ser los sensores, dispositivos pulsadores, push buttons y etcétera. Esto pues tiene un dimensionamiento, un acoplamiento, por eso es que tenemos un aislamiento óptico entre entre estas partes del PLC. Asimismo, como tenemos un módulo de entradas, también tenemos un módulo de salidas en la parte derecha. En este módulo de salidas contenemos a las bobinas, motores, contactores, lámparas y etcétera. Finalmente tenemos que programar, entonces requerimos de un dispositivo de programación. Este puede ser una PC, un computador, una laptop, en el cual debe contener un software dedicado para programar y configurar al PLC de la manera en que nosotros deseemos. En general, eso serían las partes de un PLC, pero ahora veamos pues unas anotaciones en cuanto a la arquitectura. El término arquitectura puede referirse al hardware del PLC y al software o a una combinación de ambos, ¿no? Asimismo vamos a destacar pues una diferencia entre arquitectura abierta y arquitectura cerrada, porque la arquitectura abierta se dice que es una arquitectura abierta cuando se tiene una aceptación, una adaptación de otros fabricantes, ¿no? En cambio, si nos referimos a una arquitectura cerrada, vamos a tener una dificultad de conexión a otros sistemas, debido a que algunas marcas pues no te permiten conectar a otra marca y solamente trabajan con sus mismas marcas, mismos dispositivos, con protocolos particulares de su propia marca, y esto pues es una arquitectura cerrada, ¿no? Ahora veamos pues la clasificación de los PLCs. Es un poco complejo y un poco extenso este tema porque podemos clasificar y ver desde diferentes puntos de vista. En primera clasificación tenemos pues a la clasificación estructural. Vamos a clasificar en torno a la clasificación funcional y la clasificación basada en las entradas y salidas. Aquí tenemos una figura pues donde tenemos a las familias de la marca de Allen Bradley. Tenemos al Pico PLC, PLC Micro 800, PLC Micro Logix 1400, PLC Compact OX, y también tenemos a los PLC SLC 500 que son digamos que entre los más destacados. Y hay otras gamas que podemos mencionar, pero entre cada uno de estos PLCs pues se tiene una clasificación propia, ¿no? Como es la clasificación estructural. La clasificación puede ser de que sea compacto sin extensión. Esto quiere referirse a que no se puede extender módulos de entrada, no se puede extender módulos de salida y tampoco se puede realizar una conexión a una comunicación. Es decir, que las interfaces de entrada y salida pues ya vienen incluidas en el PLC y no se puede expandir. Como por ejemplo podemos tener aquí aquí el Pico PLC, no es expandible, es compacto sin expansión. Siguiente tenemos al modular, pues está compuesto por una placa de bus en el cual se puede insertar las interfaces de entrada y salida, una fuente de alimentación, el CPU y otros módulos funcionales según el requerimiento, pues los usuarios pueden elegir los módulos adicionales, ¿no? ¿Verdad? Como por ejemplo, pues ya un PLC modular, tenemos al PLC Micro 800, ¿sí? Y este es pues un PLC modular. Ahora veamos pues a un PLC compacto con extensión. Es lo mismo pues que los dos anteriores, sin embargo ya es la combinación de sin expansión con los PLCs modulares, porque ya acepta una expansión. Como por ejemplo pues podemos mencionar aquí a los PLC Micrologix,
Un módulo con expansión, si no bien recuerdo, es el Micrologix 1500, y pues según a esta característica del PLC nosotros podemos expandir según también sea la característica, porque tenemos que revisar, por ejemplo, la fuente de alimentación, si acepta una cantidad determinada de módulos o hasta cuántos módulos puede aceptar, y cada uno de estos está especificado en su datasheet y nosotros tenemos que revisar. Ahora tenemos una clasificación funcional, entonces, clasificación de grado bajo, medio y alto. Pues esto es según las operaciones que realizas. Primero grado bajo solo realiza operaciones lógicas, grado medio ya añade un poco más de transferencia de datos, comparación, conversión, le añade subrutinas y entre más funcionalidades. Y en grado alto ya es pues la operación de matrices, operación de bits y comunicación para controlar grandes plantas de proceso. Ahora, la clasificación basada en entradas y salidas pues se va a clasificar en tres PLCs pequeños, PLCs medianos y PLCs grandes. Entre los PLCs pequeños pues lo distinguimos que el número de entradas y salidas se utilizan con menos de 256 con una sola CPU de 8 bits y capacidad de memoria de 4K palabras o menos. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar a los de la marca Siemens S7200. Ahora, en la mediana ya tenemos al modelo Siemens S7300, donde ya pertenece entre 256 y 2048 con CPU duales de 16 bits y la capacidad de memoria aumenta hasta 8K palabras, ¿no? Y un PLC grande ya se caracteriza porque ya tiene entradas y salidas superior a los 2048 puntos y el CPU tiene capacidad de procesamiento de 16 bits o 32 bits y una arquitectura de memoria mucho mayor, ¿no? De 8K, 16K palabras, incluso más ahora. Entonces podemos distinguir. Ahora distingamos los tres tipos de aplicaciones principales de PLC, que son monotarea, multitarea y control de gestión. Monotarea nos referimos a que un PLC controla solamente un proceso, multitarea controla el PLC varios procesos y control de gestión es cuando nos referimos a que un PLC controla a otros PLCs. Estamos haciendo una red de PLCs. Bueno, aquí vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí una aplicación monotarea que simplemente controla un proceso. Ahora, en la figura 1.29 tenemos la aplicación de control de gestión, donde podemos ver, pues, hay varios PLCs y un dispositivo conectado a través de un switch. Por ejemplo, hace referencia al SLC 500 de la familia de la marca de Allen Bradley, ¿no? Por ejemplo, podemos distinguir lo que puede ser un PLC5. Por la forma, es un ControlLogix. Y también aquí lo mismo, ¿no? Y tenemos un computador. Entonces, están conectados a través de un switch y tiene que haber un PLC que debe controlar y realizar la gestión. Como vemos, la gama más alta entre los PLCs que vemos aquí es de ControlLogix y este PLC debería de controlar a los demás realizando un control de gestión. Asimismo podemos ver aquí un ejemplo, ¿no?, de un PLC compacto sin capacidad de extensión de General Electric FANUC. Bueno, este modelo Versamax Nano Controller solamente tiene pues 6 entradas y 4 salidas en DC. Entonces, como no tiene capacidad de extensión, pues es un PLC compacto y lo podemos ver en la figura, ¿no? Aquí podemos conectar, aquí tiene sus LEDs de iluminación, indicadores del PLC, pero ya de aquí podemos partir, configurar entradas y salidas, pero expandirlos ya no se puede. Ahora tenemos, ejemplo, un PLC compacto con capacidad de expansión. Schneider Electric Tuido, ¿no? Este PLC Tuido es de Telemecanic, ¿no? Y de acuerdo al módulo, pues tenemos una capacidad de expansión. Podemos agregar entradas, salidas, módulos de entrada y salida de comunicación. Y esto pues es de acuerdo también a la especificación del módulo del PLC. Ahora, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, un PLC modular de Allen Bradley de la familia SLC 500.
Esta familia es, pues, podemos visualizar que se puede agregar. Es un modular, ¿ya? Y en este modular, pues, de acuerdo a un chasis, nosotros vamos a agregar según requerimiento el procesador, las entradas y salidas, la alimentación. Pues este chasis es una caja, ¿no?, vacía, donde nos permite conectar, por ejemplo, la parte de la alimentación. Colocamos el procesador y hay, pues, diferentes tipos de procesador, pero nosotros elegimos y colocamos el procesador que requeríamos. Lo mismo para las entradas y salidas en el chasis. Y finalmente, si acoplamos todo esto en el chasis, nos queda esta forma, que es el SLC500 en función a un PLC ya modular. Ahora veamos las entradas y salidas del PLC. Pues según una entrada y salida se va a tener una conexión. Pues como vemos aquí, una bus de alimentación común de L1 viene hacia los dispositivos y finalmente ingresa al PLC. Y las conexiones de salida tienen un dispositivos finales de bus de retorno común hacia en configuración. Estamos yendo un poco rápido porque estamos viendo, ¿sí? No queremos tampoco alargarnos esta parte. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la familia SLC500 de Allen Bradley. Tenemos una fuente de alimentación, un módulo de procesamiento, un módulo de entradas y también un módulo de salidas y un módulo de entradas y salidas en combinación de estas. Ahora veamos, pues, las entradas y salidas de un PLC. Por ejemplo, aquí tenemos un módulo de entradas de 16 entradas contados del 0 al 16 y un módulo de salidas también de 16 salidas de 0 al 15 de 240 voltios en corriente alterna. Entonces, como vemos, pues la configuración de entradas es que nosotros tenemos la conexión de nuestra fuente de alimentación y esta línea del positivo se dirige a las entradas de cada uno de los componentes. Pues la otra salida viene del común y cada uno está dirigido a los puntos de entrada de conexión para los PLCs. Lo mismo para la parte de salidas. En la parte de salidas, pues la línea está conectada a 240 voltios en este caso y pues va dirigida a los dispositivos finales, como puede ser motor, las lámparas, bobina, etcétera, y está conectado cada uno de ellos. Pues los dispositivos externos también se conocen como entradas y salidas o de campo o mundo real. Estos términos se utilizan para distinguir dispositivos externos reales que existen de los duplicados en la programación del PLC. Esta parte de entradas y salidas es muy necesario conocer y saber cómo realizar la conexión, y tenemos que, antes que conectar, revisar el diagrama de conexiones. Siempre es bueno realizar o tener un diagrama de cómo vamos a conectar nuestros dispositivos de motor, por ejemplo, y armar de acuerdo a la hoja de datos de nuestro PLC. Normalmente cada uno de los PLCs tiene su especificación de cómo podemos conectar la fuente de alimentación, cómo podemos conectar una entrada, si es de discreta, si es analógica y de cuántos voltios podemos conectar. Eso ya es parte característica de revisión de hoja técnica. Ahora veamos el procesador del PLC. Pues habíamos dicho que se tienen diferentes tipos de procesadores. En este caso tenemos el de la familia SLC500 de Allen Bradley. El CPU, por ejemplo, se reconoce a los procesadores porque tienen una llave, ¿no? Entonces vemos una llave, este es el procesador. Entonces aquí tenemos ese 03, 04 y el 05, supongo, porque está en secuencia. Y pues estos son los módulos de PLC, procesadores. Ahora veamos qué es un ciclo de exploración del PLC. Pues el ciclo de exploración del PLC es, pues, un ciclo. En primera instancia se tiene que leer una entrada. Puede ser un sensor, puede ser algún parámetro, ¿no? Tiene que reconocerse en la parte de entrada. En la ejecución del programa es donde ya se realiza la parte del PLC. Primero se lee la entrada, se ejecuta el programa y luego, de acuerdo al programa, se tienen que actualizar las salidas.
Y de acuerdo a esta actualización de salidas se tiene que tener una realimentación con un diagnóstico y comunicación para que esté interconectado con las entradas y de acuerdo al funcionamiento, ¿no? Si varía las salidas o no, se realiza un diagnóstico para variar las entradas o no. Entonces esto va haciendo un ciclo que es el ciclo de explotación del PLC. Ahora veamos los principios de funcionamiento de un PLC. Vamos a aplicar y explicar esta parte con un ejemplo de proyecto simple, por ejemplo, de control de un mezclador, proceso del mezclador, ¿no? Aquí tenemos pues un motor, un sensor de temperatura, un sensor de presión y cada uno pues está reconocido, por ejemplo, con un switch y asimismo tenemos un pulsador manual. Tenemos que realizar el control del proceso a través de un programa. El programa lo hacemos en ladder, en el mismo que será cargado en el PLC y el PLC ya se encargará de reconocer cada uno de estos sensores, cada una de las variables de proceso y dar pues una salida como retorno para que el motor se mueva o simplemente no se mueva. Entonces aquí tenemos en configuración, esta es una configuración de ladder, tenemos una línea 1, línea 2 y están entre estas dos líneas 120 voltios en corriente alterna. Aquí tenemos pues la representación del switch para la presión. En este caso es discreto, así que igual tenemos la temperatura switch y tenemos el pulsador manual, ¿no? Entonces que tenemos distintas formas de encender el motor. La representación del motor lo tenemos como salida, ya que en un ladder la parte izquierda es la parte de entradas y la parte derecha es la parte de salidas. La parte de izquierda tenemos las sensaciones, los sensores, ¿no? Y los pulsadores. La parte derecha tenemos ya los actuadores, como pueden ser el motor. El motor lo tenemos representado acá y a su lado tenemos una protección de sobrecarga para el motor. Entonces, el paso 1 es identificar el problema de tu proceso. El paso 2 va a ser realizar las conexiones de entradas y salidas. Habíamos visto que eso se puede distinguir de acuerdo a un esquema de direccionamiento del fabricante, ¿no? Los dispositivos de campo se sujetan a ello. Entonces, nosotros podemos tener también diferentes tipos de sensores de presión, diferentes tipos de sensores de temperatura y cada uno de ellos pues tienen una diferente comunicación, diferente, no sé, interpretación en voltaje, por ejemplo, puede trabajar, no sé, en módulos de salida de 0 a 10, solamente de 0 a 5 o de menos 10 a 10, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que configurar y revisar cómo tenemos que conectar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, para el ejemplo que estamos mostrando, tenemos que conectar la parte de entradas, unos 120 voltios en AC. La parte neutra se va al común, el módulo de entradas, y la línea 1 que contiene el voltaje se está yendo al pulsador manual, alimenta la temperatura, alimenta la presión y este se va pues directamente al módulo de entradas para que pueda reconocer o no según sea la especificación. En la parte de salidas tenemos que la línea 1 se va a conectar a la línea 1 en 120 voltios AC, la línea neutro, como están conectados todos, la línea o se activa, por ejemplo, el motor está conectado a una salida del módulo de salidas, por ejemplo, a la salida 1, y la salida 1 está alimentada con la línea 1 que es 120 voltios, y este hace que arranque el motor, pues porque se dirige a neutro, y simplemente se reconoce aquí alguna función de presión, temperatura manual, y en el módulo de salidas pues hace que arranque nuestro motor. En el paso 3, pues ya luego de realizar nuestra conexión, debemos construir el programa. Ya tenemos identificado nuestro problema, ya tenemos realizado las conexiones del motor, bueno, hemos conectado el sensor de temperatura, de presión, el switch, ¿no? El pulsador manual. Ahora tenemos que construir el programa. Aquí tenemos una representación, pues aquí tenemos en sistema físico representados los switch switch de presión, de temperatura y también de pulsador manual. Pero tenemos que subirlo a la memoria del PLC a través de un programa en PLC, en ladder, por ejemplo. Aquí ya lo representamos, pues es una representación eléctrica de contactos en donde vamos a introducir instrucciones. Entonces, aquí lo representamos como switch, pero en el ladder o en el programa del PLC ya lo tenemos que representar a través de instrucciones. Y esta es pues una instrucción. El switch de presión se convierte en una instrucción
switch de temperatura igual, y finalmente las direcciones del motor se van a representar en una bobina, y cada uno pues tiene una dirección, ¿no? Un direccionamiento, y uno para el switch de presión y 2 para el switch de temperatura, y para la salida es O, que representa el output, ¿no? Y esto está pues representado en un diagrama eléctrico ladder, y en distinción a un diagrama físico que lo tenemos aquí como por ejemplo, ¿no? Unas anotaciones: un contacto normalmente cerrado se registra en la memoria como uno lógico, y un contacto normalmente abierto se registra como un cero lógico. Bueno, esto ya lo hay que revisar en programación, pero lo dejamos aquí como dato. Y el ciclo de completo de exploración determina la velocidad de respuesta del PLC. Habíamos visto el ciclo de exploración del PLC, pues según este ciclo se cumpla más rápido, va a determinar la rapidez de nuestra respuesta del PLC. Bueno, aquí tenemos ya finalmente, por ejemplo, hemos elegido un PLC, hemos cargado el programa que habíamos construido, tenemos conectado los switches que reconoce presión, temperatura y pulsador, y finalmente tenemos la salida conectada con la alimentación. Esto sería pues finalmente nuestro armado para que funcione nuestro PLC y realice el control. Bien, habíamos mencionado que tenemos que programar en el PLC. Pues para esto tenemos diferentes lenguajes de programación. Lo podemos cargar en el PLC. Entre los 5 lenguajes más comunes que tenemos aquí, lo vamos a mencionar. El primero pues es el FBD, que se refiere al diagrama de bloques, donde nosotros podemos pues a través de bloques realizar un conexionado y armar una estructura para que podamos finalmente realizar una instrucción. También tenemos al lenguaje esquema de contactos, representado por LD o KOP, que se refiere al diagrama o a la programación en ladder, a veces también conocido como programación de escalera. Este es el más utilizado, pues se utiliza en mayor proporción. Se podría decir que un 70% se programa en ladder en los PLCs. Es el más utilizado, así que podemos ver aquí un ejemplo de una programación en ladder. Asimismo, tenemos otro tipo de lenguaje de programación, que es la lista de instrucciones booleana AWL, pues representado por IL. Esta programación se refiere a la programación en bajo nivel, más o menos parecido, no sé si hayan programado los PICs, donde tenemos que controlar o programar los microcontroladores a través de instrucciones, un tanto complejas, pero ese tipo de programación sí existe. También tenemos a la programación de texto estructurado, o también representado por ST, que básicamente se refiere a la programación de códigos. En ST, pues ya aquí vemos la programación de las sentencias recursivas, los bucles y esas cosas, ¿no? Que ya es un poco para programar procesos de un poco mayor recurso, que consuma mayor recurso en procesamiento. También tenemos el lenguaje de programación SFC, que es la programación de cuadros de funciones secuenciales, que básicamente es una representación en diagramas. Cada gama de PLC, cada familia de PLC se distingue porque ya contiene un poco más de versatilidad, ¿no? Ya se puede programar en FBD, un poco más de programación, texto estructurado y más cosas, que le permite pues mayor abarcamiento y mayor efectividad en la solución de problemas que tengamos al momento de realizar una programación para control y automatización de los controladores para las plantas industriales. En el siguiente video vamos a ver vamos a dejar la parte de teoría y vamos a empezar a programar. Vamos a conocer primero el entorno de programación de los PLCs.